Ayer subí un reel donde contaba de una revelación que tuve mientras me preparaba algo en la cocina. Me di cuenta que durante muchos años planificaba algo súper bien, que eran mis vacaciones. Pero la verdad es que mi vida estaba olvidada. Y me dio entre risa, pena, pasé por una serie de sensaciones en tan solo segundos, porque era verdad, chicas. O sea, tenía un Excel que armaba cada fin de año antes de las vacaciones de verano para poder planificar bien dónde iba a viajar, qué lugares visitar, primero dónde hospedarnos, cuál era el presupuesto que necesitaba, buscar por lo menos 3 opciones, ahorrar todos los meses también para esas vacaciones. Y ahora que yo les enseño a ustedes a cómo planificar, nació también de la necesidad o de haber conocido más bien esta herramienta que es el planificador, que es la planificación en general. Y ahora yo les enseño a planificar, ¿cierto? ¿Y por qué lo hago? Porque me di cuenta que así como puedo planificar mis vacaciones, así como a lo mejor hay algún proyecto laboral que tú también haces su carta Gantt, su planificación, su Excel, lo que sea, reuniones para poder hacer el seguimiento, también lo puedes hacer con tu vida. Y así recordé, hice clic en base a una frase de Jim Rohn que dice que las personas en general planifican mucho mejor sus vacaciones que su propia vida. Y ahí estaba yo, entre esas personas. Y probablemente ahí estés tú también. Y ahí fue donde pensé, ¿y por qué no tomamos la vida con la misma prioridad y ocupamos la misma energía que ocupamos en planificar esas vacaciones o en hacer ese proyecto laboral, también en planificar nuestra vida? De forma que esos sueños, esas cosas que cada vez, a medida que van pasando los años, a veces sucede que los vemos cada vez más lejos en vez de verlos más cerca, porque nos damos cuenta que pasan los días y la meta no la estamos alcanzando o ese objetivo no se nos está acercando como esperaríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan. Y algo importantísimo que aprendí cuando empecé a estudiar de productividad y de neurociencia también, porque es un tema bien interesante, la verdad. Y todo esto partió cuando empecé a dedicarme al tema de la organización de espacios. ¿Viste cómo va mutando y al final todo es uno? Como yo les digo, así como tienen ordenado su espacio, refleja también qué tan ordenada tienes tu mente. Por eso al final me vi en la necesidad y en el placer también de hacerlo, porque es un tema que me interesó adentrar un poco más. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que nuestro cerebro necesita de estructura. Aunque tú seas muy dispersa, a lo mejor dices tú, es que no, para mí no hay caso. Algo de estructura sí que necesitas, ¿ya? Con mayor razón aún. Considera que tu cerebro, solamente el pensar y procesar todo el día los 60.000, 80.000 pensamientos que tienes durante tu día, ocupa del 20 al 25% de tu energía. Y gran parte de esa energía se va solamente en tomar decisiones. Por eso, si es que no le pones un poquito de orden, si es que no tienes algo de estructura en tu día, finalmente terminas tu jornada súper agotada. Y eso, si le queremos poner un nombre, se podría decir que es la fatiga decisional, de tomar decisiones. Incluso hay estudios como por ejemplo de la Universidad de Columbia que dice que una persona cuando tiene que tomar más de 30 decisiones en su día, a lo mejor para ti 30 en un día puede sonar a mucho, pero estamos en todo momento tomando decisiones. Entonces, que ya tengas que tomar decisión de qué ponerte, de qué comer, de qué hacer con tu tiempo, de a dónde ir, de cómo hacerlo, etcétera, tu capacidad de enfoque y de toma de decisión empieza a caer drásticamente. Y ahí es donde aparece esa sensación de, ¿sabes qué? No, ya no doy más. No, mi cabeza ya está a punto de explotar de tanto pensar. En cambio, cuando planificas, y eso fue lo que descubrí yo también, es que empiezas a pensar con más claridad, con más eficiencia.
con más eficiencia, porque en lugar de gastar energía en decidir, porque eso ya lo tienes en un plan, o sea, ya ocupaste parte de tu tiempo, a lo mejor de un día, en hacer un plan de toda la semana. Entonces ya no tienes que estar tomando decisiones, es solamente ejecutar. Por eso en el fondo quiero que rompas esa creencia de que planificarte o usar la organización para tu rutina te va a generar más rigidez, sino que al contrario, chicas, en vez de darte más rigidez, lo que te hace es darte esa estructura que tu cerebro te está pidiendo para que puedas tener un día a día con más libertad mental en el fondo, porque lo que haces al planificar también es bajar todos esos pensamientos, como te decía, esas metas que tienes de aquí a X tiempo, porque todos nos proyectamos a algo, a lo mejor de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 5, 10, da lo mismo, todo eso tú lo puedes ir planificando. Y así dejas de estar en la improvisación constante o diciéndote, ya el próximo año sí que parto. Ya para el próximo año va a ser diferente. Y otro dato también, tu cerebro, además de amar la estructura, le encanta cerrar los ciclos. No tener que dejar temas pendientes. Porque cada vez que cierras un ciclo, cada vez que terminas una tarea, que la tachas, que la tiqueas, que le dices, ok, ya, terminé y por fin puedes respirar, en ese momento liberas dopamina. Y si no lo sabes, la dopamina en el fondo lo que hace es que te genera placer y te genera motivación también. Te das cuenta en el fondo de que lo lograste, o sea, te sientes bien contigo misma y te da motivación para seguir, para hacer un segundo paso. Tú dices, ya, si logré este, ¿por qué no puedo lograr este otro? Increíble como cada vez te vas poniendo un reto un poquito mayor, porque eso es también. Así lo hace más divertido, más retador, porque si fueran todos los días iguales planos, o sea, tú cumples una meta y la siguiente sigue siendo igual, ya no vendría a ser como una meta, vendría a ser ya parte de tu rutina. ¿Se entiende? Entonces, si cumpliste una meta X que para ti se veía un poquito compleja y la cumpliste, te sentiste de maravilla, entonces ahora lo más probable es que te pongas una segunda meta un poquito más desafiante para ti y así cada vez vas a ir creciendo y superando. Y es por eso que se siente tan bien cada vez que terminas o cierras algo, porque estás liberando dopamina. Eso es como la parte, digamos, teórica de cómo funciona tu cerebro. Entonces, al planificar tu vida, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando la oportunidad a tu cerebro de sentirse mejor cada vez más seguido. Y te doy un ejemplo real. ¿Has notado que cuando tienes un plan para tu día, te cuesta menos concentrarte y disfrutas más también de tu tiempo? Eso es real y no es casualidad. Hay estudios que demuestran que las personas que anotan sus actividades antes de dormir, para el día siguiente claramente, duermen mucho mejor. Porque el cerebro siente que ya descargó esa información. Así es que además planificar literalmente baja tus niveles de ansiedad. En cambio, si todo está en tu cabeza, tu cerebro nunca va a parar, ¿ya? Difícil que puedas descansar. Estás constantemente en modo alerta, en modo vigilia. Vigilia cuando se dice como cuando uno está despierto. Entonces, ¿cómo vas a dormir? Puede ser incluso una de las razones de tu insomnio, de la dificultad para conciliar el sueño. Tampoco se trata de tener la agenda perfecta con todo tu plan desde la mañana hasta la noche, sino que a veces basta con bajar esos pendientes o esa reunión o esa cita al médico o esa compra que tienes que hacer urgente al papel. No tienes que tener la agenda más bonita, basta con un papel a lo mejor de un talonario, una hoja, lo que sea, pero pásalo al papel. Claramente ese papel después tenerlo a mano para acordarte qué es lo que anotaste, ¿ya? Así que igual, de cierta forma, idealmente tener un cuaderno, algo solamente para anotar tu lista de pendientes. Me retracto. ¿Para qué? Para que ese papelito, si anda suelto, no se te vaya a perder. Por eso digo que aplica para todo. O sea, al planificar tu vida no es solamente
por temas laborales, ni por temas del paseo de fin de año, ni por las vacaciones, sino que también es para planificar tu día a día. Aplica para todos, para si eres dueña de casa, si estás jubilada, si estás trabajando, si eres mamá, si eres adolescente todavía, estás entrando a la universidad. ¿Por qué no? También te puedes planificar. Hay mucha gente joven y no tan joven que trabaja y estudia a la vez. Entonces, ¿cómo no te va a ayudar tener un plan de tu día a día? Porque cuando planificas en el fondo también estás diciéndote, ¿sabes qué? Al tenerlo todo aquí en papel o en el computador, si lo tuyo es lo más digital, en el fondo me doy cuenta que no tengo que hacerlo todo hoy. Puedo abrumarme un poquito menos, pero tampoco lo voy a olvidar porque ya sé cuándo lo voy a hacer. Ya está dentro de mi plan. Y esa claridad y ese descarga de información, en el fondo te entrega calma. Más de alguna vez una alumna cuando se une a mi academia llega con la necesidad de querer ordenar sus espacios, principalmente la ropa, ya que es un temazo. Y claro, las entiendo perfecto, pero ahí es donde empezamos a dialogar y en el fondo la hago ver muchas veces de que el desorden principal no está en su ropa, sino que está dentro de ella. Y que en el fondo el closet está reflejando el desorden que tiene en su mente. Así es que ahí, en paralelo, enseñarle a cómo ordenar su closet, que eso en el fondo es una consecuencia de la organización en general de la vida, partimos también por la planificación. Y las hago ver de que su vida también es un proyecto. Literalmente, nos ponemos a hacer un vaciado mental, a tirar líneas, a ponerle fecha a esas cosas que todavía estás postergando, a ir concretando esas tareas que estás dejando a media. Porque te dije anteriormente, una de las cosas que le da placer a tu cerebro, además de la estructura, es poder cerrar ciclos. Y si dejas cosas a medias, lo único que estás haciendo es generándote más ansiedad. Y cuando haces ese ejercicio, es increíble lo que sucede, porque tu energía inmediatamente cambia. Empiezas a sentirte más motivada, con más energía, con más claridad, aparece el enfoque, a pesar de las distracciones que pueden haber alrededor, ¿ya? Que siempre van a existir, de ruido, de personas, de situaciones X, del trabajo, ¿ya? Puede también que el trabajo sea una distracción para ti. ¿A qué me refiero? Es importante, obvio que sí. Vinimos nosotros a este mundo a entregar, a ayudar, y el trabajo muchas veces nos lo permite. Pero también hay metas que son las personales, que suelen ser las que vamos pateando y dejando para después. Y esas son las que me interesan a mí y las que te enseño a planificar. Entonces, dentro de esa planificación también entra la planificación de la organización de la ropa. Y desde ahí puedes ya empezar a organizar todos tus espacios, ya se vuelve algo más natural, más fluido. Además que hay un propósito detrás, porque el hecho de planificar tu vida es tomarte tú en serio. No desde el control, no es querer controlar toda la situación, sino que desde el respeto hacia ti. Respetando tu tiempo, tu ritmo y tus metas personales para que no queden solamente en sueños. Así como seguramente respetas el horario de ingreso a clases de tus hijos, tus horarios de trabajo, respeta de igual manera el tiempo para ti. Porque además cuando escribes lo que deseas, ya tu cerebro lo ve diferente, lo ve como algo alcanzable, lo ve como algo real, como que sí existe. Así que parte por eso. Parte por escribir tus metas, tus sueños, tus proyectos que dejaste a media. Ponle una fecha. Y te doy otro dato. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que las personas que escriben sus metas tienen un 42% más de probabilidades de cumplirlas.
Porque ya el hecho de escribirla, tu cerebro, como te decía, lo capta diferente. Y si nos vamos ya más a lo científico, técnico, neuroasociativo, escribirla activa tu sistema reticular, el sistema reticular del cerebro. En el fondo, el hecho de ponerla en el papel lo asocia como que ya eso que anotaste ahí es importante para ti. Entonces, automáticamente tu mente empieza a trabajar, aunque a lo mejor no lo notes de forma consciente, pero empieza a trabajar a cómo lograr eso que anotaste. Por eso, cuando planificas tu vida, en el fondo es un entrenamiento. Ve como tu cerebro, como si fuera un músculo, que tú lo puedes entrenar. Entonces, al planificar, estás entrenándolo para él ir encontrando las oportunidades para lograr el foco también y perseverar. Y esa es la gran diferencia, como decía Jim Rohn, de que planificas mejor tus vacaciones que tu propia vida, que en el fondo al hacerlo así es porque vives en modo automático. Entonces eso es la gran diferencia entre vivir en modo automático y vivir con un propósito. Y si este tema te resonó y sientes que estás lista para dejar de solamente planificar tus vacaciones y también planificar tu vida, entonces te invito a formar parte de mi academia de formación, donde no solamente vas a aprender a cómo doblar tu polera de forma impecable, sino que también vas a aprender a cómo ordenar tu vida, a planificar tus metas, a planificar tu tiempo y tu energía. Y crear una vida con más estructura, porque eso lo ama tu cerebro, pero también con más libertad, porque estructura no significa rigidez, no. Al contrario, te da más libertad. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo más contenido como este. Gracias por estar acá y compárteme en los comentarios qué parte de tu vida vas a empezar a planificar el día de hoy. Un beso.